Egunon, 16 de julio del año 2002. En la isla de Perejil se inicia a las 23:43 la operación Romeo Sierra para el desalojo de la isla, que 5 días antes había sido ocupada por fuerzas marroquíes. Digamos que Perejil es una isla en disputa, aunque parte de la soberanía del Estado español en las plazas de soberanía, en la cercana Ceuta, y también en Melilla, en Alhucemas, en Peñón de Vélez de la Gomera, en 5 o 6 lugares en la zona norte del Estado español, pero en territorio africano. ¿Por qué es interesante hablar de estos temas? Sobre todo cuando se vincula fundamentalmente con todos aquellos asuntos respecto a la migración, no migración. Claro, es mucho más el ámbito del poder territorial en el ámbito del norte de África. Recordemos que no solamente es Perejil, sino, como dije, el Peñón de Alhucemas, que son 3 islas: Isla de Mar, Peñón de Alhucemas, Isla de Tierra, el ámbito de la isla de Alborán y también la isla de las Nubes, Melilla, por supuesto, y Chafarinas, que son la isla del Congreso, Isabel II, Isla del Rey, que esto fue objeto de una película, y por supuesto de la novela que le dio nombre a la película. Obviamente le dio nombre a la película y a la novela. Morirás en Chafarinas. Y por supuesto, evidentemente, Ceuta. Como dije, Perejil, Ceuta, Melilla, Peñón Vélez de la Gomera. Que es curioso porque el más interesante es el Peñón Vélez de la Gomera, que antes era una isla, pero las circunstancias de la geología y los juegos de la geomorfología pues hicieron que tuviera vinculación con la tierra, y hay una frontera sobre la arena que está dibujada pero no está custodiada, con lo cual, si realmente hubiera un trasfondo de migración, siempre me he preguntado por qué demonios la gente trata de pasar al otro lado de la frontera por Ceuta o por Melilla y no entran masivamente por el Peñón Vélez de la Gomera y entran directamente en España. Es una plaza de soberanía, sí, es cierto, pero sigue siendo territorio español. Sí, hubo un incidente en el año 2012, 10 años después del incidente de Perejil, en el que unos agitadores trataron de entrar, pero estaban muy lejos de la vocación del país marroquí y al de muy poco fueron desalojados por, creo que una fuerza conjunta. Creo que también participaron los marroquíes en desalojar este incidente de Peña de Vélez de la Gomera en el año 2012, por lo cual se puede establecer cierta vinculación con el ámbito marroquiñocéntrico respecto a la vocación política de justificar los movimientos migratorios, como se ha sucedido en este año 2021 respecto al ámbito de Ceuta y los pasos migratorios respecto a cuando descubrieron: es que nuestro mayor enemigo, el jefe del Polisario, está en Logroño con un tema de cáncer y puede que con coronavirus. Estas cosas que se dicen porque es que en Argel no hay posibilidad de que le traten el asunto. Oye, enfermito, no puede estar en otro país. Qué cosas. Y España se mete en el fregado porque sí, porque voluntariamente, por amor a la democracia y a los derechos humanos. Sí, claro. Pero bueno, volviendo al asunto. Se hizo mucha chanza, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Se censuró la participación en la comisión de Federico Trillo Figueroa, entonces ministro de Defensa del gabinete de Aznar, en el año 2002, cuando hizo descargo de la acción de la operación de contraataque para la recuperación de la isla de Perejil. Se hizo mucha chanza, y no debería de ser motivo de chanza, en verdad, porque la soberanía se defiende. Con razón o sin ella, la soberanía se defiende y se justifica con el último ratio, que es la participación del ejército.
Con lo cual era justo y necesario que José María Aznar y el gobierno de España en ese año 2002 participara de la liberación de Perejil, en tanto en cuanto era la prueba de fuego respecto a hasta dónde estaba dispuesto el ámbito del Estado español a defender sus plazas de soberanía en el norte de África. Digamos que el incidente no escaló hasta la intervención armada, hasta que la jornada previa Marruecos sustituye a una docena de marinos que inicialmente habían irrumpido en la isla por un destacamento de infantería de marina con base en Alhucemas. Ahí es el momento en el que se ve que la intervención no es, como pudiera pensarse, un paseo y luego como vas a la playa y después vuelves a casa, recoges las hamacas y los enseres y te vuelves a casa. No, es que iban a actualizar para tener ya una guarnición permanente en la zona, y por lo tanto sabían que eso era una toma de poder en toda regla. Está en el ala oeste de la Casa Blanca, está mediatizado con algo entre Albania y Grecia. Digamos que es una reverencia de este asunto de Perejil en el ámbito de la serie, pero sin tratar de molestar a los marroquíes y sin tratar de explicar el asunto en ese lado, sino en el otro lado del mar Mediterráneo. Como digo, es un asunto interesante respecto a, como dijo Máximo Cajal, ¿dónde termina España? ¿Cuáles son los límites de España? Y él hablaba de, habla del Sáhara, de Olivenza, un tema olvidado, pero en el memorándum de la CIA de los posibles y potenciales conflictos, Olivenza está en el conflicto potencial entre Portugal y España, porque la frontera está establecida y acordada desde Olivenza hacia la frontera atlántica, cerca de Vigo, y digamos que hacia el sur hasta la zona de Huelva. Pero hay un hueco que no está pactado entre los dos países. Y evidentemente Ceuta, Melilla, Gibraltar. Hubo, por tanto, esta lucha en la que las fuerzas españolas entraron en batalla para tratar de recuperar la isla de Perejil, con la vista puesta en el mantenimiento de la soberanía en el ámbito de las plazas de soberanía. Y sobre todo, como digo, a mí me escama el asunto del Peñón de Vélez de la Gomera respecto a por qué no hay salto de la valla inexistente en Peñón de Vélez de la Gomera, y si lo hay, donde sí existe en Ceuta y en Melilla. Esas cosas me escaman respecto a este elemento. Evidentemente, la memoria debe ser contada como es. Es importante el incidente de la isla de Perejil por la relevancia que puede tener y la proyección en otros ámbitos, sí, por ejemplo, el Sáhara, sí, Ceuta y Melilla, y sí, la relación con Marruecos. Y hay quien incluso saca a relucir un supuesto mapa entre José Luis Rodríguez Zapatero y el rey de Marruecos, la reina, digamos, por el ámbito de que no ha salido del armario porque sí, porque no, porque bla 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 bla, y porque sería muy mal visto por uno de los miembros de la comunidad de los creyentes, que es heredero directamente del profeta, como es el rey de Marruecos. Es un fake. El mapa ese de Marruecos, que incluye Ceuta, Melilla, el Sáhara y las Islas Canarias, es un fake sobre un texto que abren la cortinilla y está pegado, pero tratan de vendernos como si fuera un fake. ¿Para qué? Pues para decir que Zapatero era un traidor a la patria y tratan de venderla, como con los catalanes, como con los vascos, como con cualquiera que se enfrentara a la patria y está desguarnecida internamente. Claro, el asunto debería de llevar a la reflexión. A ver, el problema es un asunto exterior con un tercer país y por lo tanto es curioso porque en el incidente de Perejil, José Luis Rodríguez Zapatero se metió en la coalición de apoyo al Estado, es decir, al gobierno, porque es un asunto en el que todo el mundo debe estar unido en la diversidad de criterio, pero siempre con una concepción del Estado
que luego posteriormente el señor Casado no ha tenido, y por supuesto no vamos a hablar del señor Abascal, que ni siquiera hizo la mili y se chupó 3 prórrogas para no acudir al servicio militar cuando todavía estaba encima de la mesa, y ahora lleva franelitas del ejército y dice, uy, estos son nuestros panas, los que van a defendernos de las invasiones moras. Ya claro, tú eres el primero que se fumó la mili porque no quisiste ir y ahora eres más patriota que, vamos, que Manolo el del Bombo. Fantástico, maravilloso. Claro, el asunto ha reverberado en la época posterior. Perejil fue un aldabonazo para mantener las cosas en alto, pero el asunto fue puntual y, claro, ¿quién dice que siquiera Pablo Casado en un futuro, si tiene necesidad, vaya a vender Ceuta y Melilla al mejor postor? Que siempre miran a los malvados separatistas del norte. Catalanes, vascos, porque estos son los que... No. Recuerden lo que pasó con el Sáhara. Fue Juan Carlos de Borbón y Borbón, el ciudadano Borbón, el que vendió el Sáhara al mejor postor para mantener la testa coronada encima de la cabeza. Fue él quien traicionó a los ciudadanos españoles, que eran iguales en derechos y en instituciones como los de Cuenca, Guadalajara o Badajoz en el año 1974-75. Si bien es cierto que el Polisario, todas las cosas que hizo, asesinando a pescadores canarios y todo aquello que es verdad y razón por la cual tiene causas abiertas el señor líder del Polisario actualmente en el Estado español. Por lo cual no debería haber establecido su base de sanación en el Estado español, porque la primera piedra y pierna que pusiera ese señor en el Estado español debería haber sido para ser inmediatamente tomado preso por los posibles delitos de los que se acusa a este personaje. Pero dejando de lado el asunto, y como ha confesado, el asunto de la lucha por el tema de Ceuta está derivado del tema del Sáhara y la posición respecto al mismo. Y claro, la memoria debe de establecer ese lugar del incidente y la respuesta con esta operación que se conmemora en este día, mes y año. Bueno, es en una fecha de 19 años, han pasado 19, no 20, el año siguiente será el aniversario más redondo, pero digamos que 19 años es un tema interesante para sacar las oportunas reflexiones y las oportunas valoraciones respecto a lo que se hizo. Y sí, hay cosas que se hicieron bien, aunque le hiciera José María Aznar y Federico Trillo Figueroa, aunque las hiciera el Partido Popular. Hay cosas que hay que hacer como Estado, y nuestros vecinos, es decir, el Estado español, tenía que hacer lo que hizo en Perejil y lo hizo bien. Otra cosa es aprender las lecciones respecto a las circunstancias de un vecino y de un elemento interno. Porque a veces el problema puede planteártelo el vecino, pero es tu debilidad interna la que establece esa relación. Es decir, la relación que hizo el Partido Socialista con el PP en ese año 2002 para la liberación de Perejil no es la misma que, sabiendo lo que sabe respecto a las ONGs, a los partidos políticos, las instituciones, la relación dentro de las instituciones de los representantes electos, es lo que permite el envalentonamiento de Marruecos respecto a Ceuta, y que abriera la puerta a abrir la valla para que entraran gentes a Ceuta, nacionales marroquíes y subsaharianos, docinegros, que estaban acogidos en Marruecos y a los que Marruecos no permitía entrar en territorio del Estado español. Les tienen cogida la medida a los políticos madrileños céntricos. Y esa idea de que si ellos tocan esta palanca y mueven esta otra, va a tener estas consecuencias dentro del Madrid político. Lo sabe muy bien, y a eso juegan Marruecos legítimamente. Ellos tienen una idea de lo que debe ser su futuro como país. Tienen una estrategia. Se vio en Perejil y se vio en 2021 en el tema de Ceuta, respecto a las consecuencias previas del tema del Sáhara y todo aquello.
El problema lo tiene el Estado español, que entonces en Perejil sí tuvo una respuesta táctica que no estratégica, táctica, como fue la operación de desalojo de la isla de Perejil, valerosa, valiente, y la no reacción del año 2021, con lo cual nos indica que a futuro el tema de las plazas de soberanía, el tema del Sáhara, pues también, ¿por qué no?, el tema de Canarias, están encima de la mesa del debate de las fake news, de los movimientos que se hagan para tratar de, no solamente en redes sociales, de exponer la relación de fricción con el vecino del sur, es decir, el Estado de Marruecos. Que es curioso porque, como diría Trufault en su canal, es un elemento, creo que fue Trufault o fue otro, ahora no recuerdo, pero en cualquier caso, hace que sea el canal de Trufault, que es un canal bien majo, que cuenta cosas muy interesantes con los invitados que van a bueno, pues explicar una serie de realidades que son importantes para comprender la realidad actual e histórica en el ámbito militar. Digamos que es importante en el ámbito de Marruecos porque más al sur, tirando hacia el Sahel, puede ser un elemento de estabilidad respecto al salafismo, con la versión marroquí del Islam que puede preconizar respecto a la estabilización tanto de Mauritania, de Mali. Puede ser un elemento de proyección estabilizadora de el África, de esa zona, y si España lo único que busca es hacerle la puñeta a Marruecos, pues se está haciendo pan con unas tortas, porque el problema que acucia a Marruecos, si Marruecos cae, puede estar en el estrecho dentro de una serie de décadas, como estuvo el problema de Al-Qaeda en los límites del Mediterráneo en la zona de Libia después de 2011, en el que el Estado Islámico pudo estar a las puertas de Sicilia y de Malta, el Daesh. Ese peligro existió brevemente durante una ventana muy estrecha, pero existió y debe tenerse en cuenta. Con lo cual el juego geoestratégico debe tener en el Estado español, y es lo que falta, una unidad interna sabiendo cuál es el diagnóstico y el horizonte al que se quiere acudir. Es decir, la táctica estuvo bien en Perejil, en la operación de desalojo, pero la estrategia no estaba ni entonces ni está ahora con los eventos de Ceuta. Y es algo que debe establecerse por el Ministerio de Asuntos Exteriores como elemento unificador de la política exterior del Estado, no de un gobierno, del Estado, que implique a todos los agentes que tienen relación con el norte de África y con la triangulación respecto a Europa, África. Y claro, esto sí lo dijo Trufault respecto a el ámbito de la capacidad de hacer pasillo, porque no es a mí que me lo den hecho, que me lo reconozcan, porque uy, esta gran potencia, como en un vídeo de Paloma Pájaro, ahí la Pájaro, la escuela de de Oviedo, esa idea de es que la OTAN tiene que reconocernos y participar en esto porque sí, la Unión Europea tiene que reconocernos y hacer las cosas porque sí. No tiene que haber alguien que vaya a recordarles, oye, que España participa en el Báltico, con lo cual, oye, señor rumano, señor estonio, señor polaco, ¿están ustedes bien cómodos en el apoyo que hace España dentro del marco de la OTAN a la operación de prevención de cualquier veleidad de los rusos respecto a sus territorios? Bueno, pues ahora vamos a ir a Ceuta a que Frontex esté presente allí, en el ámbito de la Unión Europea y en el tema de la OTAN también, y que cualquier circunstancia que participe cualquier tercer país respecto a la soberanía de Ceuta
pues haya una reacción del marco conjunto de la OTAN. Porque no existe el señor OTAN y no existe el señor Unión Europea. Existe el señor que está en el despacho de allí y hay que visitarle todos los días, con lo cual hay que hacer un gasto en política exterior y en política de defensa. Y claro, estas cosas hay que tenerlas en mente, sobre todo ante la gente que mete todo dentro de una coctelera y se dedica a hacer populismo de políticas de Estado. Pero al fin de cabo, no dejó de ser un mal español, un separatista malvado que simplemente os está diciendo cosas y reconociendo en la realidad respecto al incidente de la isla Perejil y lo bien que se hizo la recuperación, aquella operación Romeo Sierra, en la que constituyó el primer incidente armado que involucró a España después del retorno de la democracia. La primera vez que entraron en combate fuerzas españolas después de las operaciones en la antigua Yugoslavia y la primera intervención desde la unificación de los tres ejércitos librada en ese comienzo del siglo XXI. Son simples y meras recomendaciones en este aniversario de la operación. ¿Quieren reflexionar sobre ello? Pues hablemos de ello. ¿No les interesa? Pues pasemos a otra cosa. Ustedes deciden. Y sin más, es que recasco, Gururobat, Betty Helpean.